Dice así la palabra de nuestro Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene él a mí. El Salmos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Le invito a orar. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. En esta tarde, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el cual tú ministrarás nuestras vidas a tu iglesia. Te pido, Señor, por mi vida, que me ayudes y que me des de tu gracia para compartirle a tu pueblo tu palabra. Señor, tú sabes que soy hombre, ayúdame a no violentar tu palabra. Padre, que pueda compartir a tu pueblo con temor tus misericordias. Limpia mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. El tema es enseñados por Dios. Este es nuestro último culto, domingo del año 2015. Me da mucho gusto verlo aquí, es una gran bendición. Hace 8 días hicimos un alto de igual manera para poder reflexionar en algunas áreas las cuales Dios ha venido hablando. Dejamos a un lado la serie de Restaurando la Familia para darle lugar a unas predicaciones que tienen que ver con nuestra reflexionar en las cosas de Dios. Y esta tarde Dios va a hablarnos acerca de un tema tan importante como aprender las enseñanzas que Dios nos da. Si algo Dios ha venido recalcando a lo largo del año es cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Hacer un balance de cómo ha sido este año. Y quiero compartir una historia que quizás en algún momento la compartí aquí, pero cabe dentro de la predicación. En la ciudad de Nueva York, hace muchos años, vivió Juanito, un joven, el cual tuvo la oportunidad de celebrar sus 7 años. Y Juanito le pidió a su papá que como regalo le dedicara ese día a Juanito. Y entonces Juanito se levanta un día y dice: papá, te recuerdo que mañana será mi cumpleaños. Yo quiero un regalo hoy, en mi cumpleaños. Y me gustaría que tú estés conmigo el día de mi cumpleaños. Papá le dijo que sí. Y al siguiente día, cuando era el cumpleaños de Juanito, él se levantó contento, abrió sus ojos y dijo: este es el día de mi cumpleaños. A lo lejos comenzó a escuchar que la regadera comenzó a hacer ruido y dijo: mi papá ya se levantó, se va a bañar. De repente se percata que el papá de Juanito comienza a vestirse, a ponerse su traje, prepararse para irse al trabajo. Y Juanito dice: pero ¿por qué mi papá se está vistiendo? ¿Por qué se pone su traje si quedamos de que este día es mi cumpleaños y él va a estar conmigo? Él se acerca al cuarto del papá y le dice: papá, ¿a dónde vas? Y él le contesta y le dice: voy a ir a trabajar, no podré estar contigo este día. Esa respuesta rompió el corazón de Juanito. Él solamente agachó la cabeza, se fue a su cuarto y comenzó a llorar y no salió. Cuando el padre regresó, le preguntó a su esposa y le dijo: ¿dónde está Juanito? Y le dijo: no quiere salir, no quiere saber nada. Pasaron los años y cuando Juanito creció y se hizo un joven, en una ocasión el padre le dijo: ¿a dónde vas? No salgas. Y le dijo: le contestó Juanito: tú no tienes por qué decirme nada a mí. Tú no tienes palabra porque tú nunca cumples lo que prometes. Y así como esta historia hay miles de hombres, padres o madres que le prometen a sus hijos ciertas cosas y no se las cumplen. Y estos hijos han crecido con una figura la cual no ha sabido cumplir su palabra. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros de enseñarnos para corregir ese tipo de situaciones como la de Juanito. Espero que no sea el caso. Dice el texto de Juan 6:45. Vamos a ir un poquito atrás para poder entender el contexto. Y Jesús habla con sus discípulos. Versículo 27 de Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en qué? En práctica las obras de Dios. Los discípulos, al escuchar las palabras de Cristo, les llama la atención que Jesús les habla que tenemos que aprender a tomar en cuenta las cosas realmente importantes, que son espirituales y eternas, y no solamente las materiales. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, Jesús, para ponerlas en práctica? Jesús respondió en el 29 y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Y luego va hasta el 45, dice, escrito está en los profetas, y serán todos, ¿cuántos? Todos enseñados por Dios. ¿Sabe que Dios está interesado siempre en enseñarnos como pueblo cómo vivir nuestra vida? Aquí Jesús hace referencia a Isaías 54:13. Le invito a que lo busque. Porque cuando dice, escrito está en los profetas, está tomando en cuenta la referencia de Isaías 54:13. Y Jesús dice que serán todos enseñados por Dios. Todos, el pueblo de Dios, somos siempre enseñados por Dios. Y dice el profeta Isaías 54:13, ¿lo tiene? ¿Me va alcanzando? Y todos tus hijos serán, ¿qué? Enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Encontramos que el profeta Isaías dice que todos los hijos de Dios serán enseñados ¿por quién? Por Dios. El verbo enseñar ahí, limud en el hebreo, significa acostumbrado. Significa costumbres, y las costumbres son un conjunto de hábitos. Una costumbre es un conjunto de hábitos que se hacen de manera periódica y que luego se convierte en una costumbre. Y una costumbre debe de ser en el pueblo de Dios a que Él nos enseña y nosotros aprendemos. También significa la palabra aprender, pero aprendiendo, practicando lo que Dios nos enseña. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:12, no lo busque, yo se lo leo, dice de la siguiente manera, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De aquí Pablo lo que habla es de que el pueblo de Dios tiene que aprender a colocar las cosas espirituales en su lugar y las cosas materiales humanas en su lugar. Es una enseñanza. Vamos a ir al Salmos 90, porque esto es muy importante, para abordar entonces la enseñanza. Salmos 90. Este Salmos es escrito por Moisés. De todos los salmos, es el más antiguo. De acuerdo, de manera cronológica, fue este Salmos, o es este Salmos, el que debería estar en el número 1. Pero por cosas está, y es el Salmos 90. Este Salmos 90 es un salmo que tiene una enseñanza. Primero nos habla de la vida, del tiempo de vida del ser humano. Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y aquí hace referencia a Moisés acerca de que Dios ha sido un refugio en medio del tiempo de la vida del ser humano. Recordando Moisés los 40 años que vivió Israel en el desierto. En esos 40 años Moisés entendió de parte de Dios que pasaron generaciones y siempre fue Dios refugio para ellos. Y esto nos habla a nosotros esta tarde, hermanos, que si tú ya estás grande y tienes nietos y tienes hijos y bisnietos, siempre será para tu descendencia el mejor refugio Dios. Por eso hay que enseñarle a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, dices Moisés, tú eres Dios. Es decir, después del tiempo de vida del ser humano, viene entonces que siempre es Dios. Vamos a ir al versículo 8, porque es necesario abordar esto para entrar al versículo 12. Pusiste, dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Ok?
¿Qué significa eso? Moisés está diciendo aquí que Dios puso en evidencia los pecados ocultos del pueblo de Israel. Dice el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti. ¿Sabe que nadie peca en lo oculto? Podemos engañar a la esposa, al esposo, a la suegra, al suegro, pero a Dios no lo puedes engañar. Él sabe aquellas áreas que están mal en tu vida. Que pueden ser áreas que nadie conoce, pero que Dios sabe que tú no puedes seguir ocultándolas, porque un día serán evidenciadas. Y de ahí vamos al versículo 12, que es el que queremos abordar para entenderlo. Después de que habla de que Dios evidencia los pecados ocultos del pueblo, esos 40 años, llega al versículo 12, el Salmos, y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Aquí encontramos a un Moisés que clama y que le pide a Dios que le enseñe a contar sus días. Qué interesante. Hay un verbo ahí que vamos a ver con la ayuda de nuestro Dios. El verbo es contar. Esa palabra, ese verbo contar, significa maná en el hebreo. Maná. Y su primer significado significa pesar. Pero también significa organizar. Qué interesante. ¿Qué significa? Entonces el texto se lee así. Enséñanos de tal modo, ¿a qué? A organizar ¿qué? Si tiene un problema el ser humano es que es muy desorganizado. En todas las áreas. Muchos tienen problemas en las casas. No saben organizar dónde tienen que ir las cosas. No se diga la vida. Hay personas que no han aprendido a organizar y el Salmos dice, enséñanos a organizar nuestros días. El tiempo no podemos o no sabemos organizarlo. El primer lugar, ¿quién tiene que ser? Pero a veces es el último lugar. Leer la palabra debe de ser importante en la vida cristiana, pero somos tan desorganizados. Ahora, la palabra organizar significa lo siguiente. La organización es un instrumento o una herramienta que es útil y que tiene que ver con hacer algo útil, que trabaje para una utilidad. También la palabra organizar se refiere a la acción de distribuir de forma conveniente las acciones. Qué interesante. También significa organizar, plantear o planificar las actividades de manera previa. Y casi siempre, muchas veces, improvisamos. Vamos a ir a una cita, Efesios 5:15, hablando de organizar nuestra vida. Si algo podemos rescatar de este año 2015 es que ha faltado mucha organización en la vida de la iglesia. Hemos dejado a Dios a un lado y nos hemos enfocado en nosotros cuando debe de ser Dios el primero y el único lugar. El Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal manera a organizar nuestros días. Qué importante es aprender a organizar nuestros días. Efesios 5:15 dice así, ¿lo tiene? Mirad, pues, con diligencia, ¿cómo qué? Es muy importante. A veces nos conducimos de manera negligente. ¿Cuántas veces a los hijos les gritamos con palabras obscenas? Eso es negligencia. La Biblia dice, pongan atención y fíjense con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Ve al 16. Aprovechando bien que parte de la organización que tiene que ver en la vida cristiana es aprovechar el tiempo. A veces invertimos mucho tiempo viendo televisión. Nos entretenemos. Y nos cansamos la vista de ver tanta televisión y cuando llega el tiempo de orar estamos tan cansados y fatigados que no queremos pasar tiempo con Dios. Es una falta de organización. Precisamente mañana tenemos nuestro evento. ¿Qué se requiere? Organización. Planear las cosas. Qué triste es
de que en Mateo 5 Jesús habla que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y tal pareciera que los cristianos son la gente más desorganizada. La puntualidad en el templo se tiene que organizar. Los cultos se tienen que organizar. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son los días? Malos. Ahora esto es muy importante, que Dios quiera hablarnos esta tarde a nosotros. Tenemos que aprender, iglesia, a organizar nuestras vidas, a organizar nuestros tiempos. Una cita más, Colosenses 4:5. Qué interesante que en el Salmos 90 lo que predomina es la organización del pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera. La Biblia nos enseña que tenemos que andar como hermanos, sabiamente. Ahora dice que con los de afuera, ¿por qué? Porque lo que tú hagas o dejes de hacer, la gente que no es cristiana, que es tu vecino, te observa. Y tu testimonio glorifica a Dios o empaña lo que Dios ha hecho por ti. La mejor campaña de evangelismo no es ser un evento masivo. La mejor campaña de evangelismo va a ser cuando nuestras vidas reflejen de que Jesús es nuestro Señor en nuestras vidas. Dice el 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Qué dice? Qué importante es, antes de contestar, cuando tienes un conflicto con tu pareja, con tus hijos, contar hasta 10. Porque regularmente cuando hay un conflicto en casa y estamos molestos y airados, lo que sale son palabras que luego nos arrepentimos. Y tiene que ver con organizar nuestras vidas. Hay muchos puntos. Nos habla la Biblia de organizar nuestras vidas. Vaya buscando Deuteronomio 4:9 y Éxodo 19. Primero Deuteronomio 4:9 y Éxodo 19. Si el Salmos 90 nos habla que tenemos que aprender a organizar nuestras vidas, el primer punto para organizar en nuestras vidas es de que Dios ocupe el único lugar en nuestras vidas. ¿Ya tiene Deuteronomio 4:9? Aquí Dios le reprocha a Israel el haberse olvidado de él como el único y el primer lugar. Yo sé que vivimos en un tiempo posmoderno, materialista, humanista, donde prolifera siempre el placer, pero la iglesia no puede dejar llevarse por el placer, sino que siempre tiene que buscar que Dios ocupe el primer lugar. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, aquí le está hablando a Israel, al pueblo de Dios, por tanto, guárdate y guarda tu alma, ¿con qué, hermanos? Con diligencia, principio bíblico. Tenemos que guardar nuestra alma, guardar nuestra vida. Versículo 9 dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué habían visto? Las maravillas de Dios, sacando a Israel de Egipto, pasándolo por el Mar Rojo y guardándolo en el desierto. Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás. ¿Me ayuda? A ver, papás, ¿quién va a enseñar a los hijos? Usted. Y la enseñanza a los hijos no solamente es con consejo, que es bueno. A los hijos se les enseña con el ejemplo. ¿Con qué? Porque el ejemplo arrastra. Siempre lo he dicho. ¿De qué te sirve, papá, que tú le pides a tu hijo que sea honesto si cuando vienen a la puerta y tocan la puerta y te viene y dice tu hijo, oye, te habla Jorge, hijo, dile que no estoy, que no he llegado? Y luego tú quieres que tu hijo sea contigo honesto si tú le enseñas a mentir. Aunque nadie dijo amén, es amén.
Habla de enseñarle los padres a los hijos, porque sabe Dios que lo que tú enseñas, cuando tu hijo crezca, va a repetir la enseñanza que tú le diste. Y cuando ese hijo crezca y tenga hijos, va a alcanzar la siguiente generación. Ve lo importante que es enseñar las cosas de Dios con el ejemplo. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Aquí Moisés recuerda ese momento importante cuando en el monte Horeb Dios le entrega al pueblo de Dios, a Moisés primero y luego al pueblo, los 10 mandamientos. Está recordando un acontecimiento importante. Vamos a concluir el 10 para luego ir al Éxodo 19. Cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, aquí le dice Moisés, cuando te pedí, Moisés, que me reunieras al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, ¿me ayuda? Aprenderán, para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán una vez más a los hijos. Esto es importante, hermanos. Dios le está recordando el momento cuando le entregó las tablas de la ley, sabiendo que se presentaría. Vamos rápidamente a Éxodo 15, Éxodo 19. En el mes tercero, estoy Éxodo 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Le da una instrucción. Dios a Moisés que le reúna al pueblo. Y Dios los reúne y los lleva a ese momento en el cual los expone a la presencia de Dios. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué palabras? Los 10 mandamientos. De una vuelta a su página, Éxodo 20, versículo 18. Porque está el pueblo a las faldas del monte Sinaí o el monte Horeb, y Dios comienza a hablarle al pueblo los 10 mandamientos, que es lo que tiene que poner por práctica. Dice el 18, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué sucedió? Temblaron. ¿Sabe que hoy vemos al pueblo de Dios que cuando Dios habla, lo menos que pasa es que el pueblo tiene temor al escuchar? Venimos aquí y llegamos al punto hasta de dormirnos. Temblaba el pueblo. 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Para qué vino? Para probarnos. ¿Qué significa eso? Para revisar qué es lo que hay en tu corazón. Si Él es el primer lugar en tu vida, organizar nuestras vidas tiene que ver con que Dios ocupe el primer lugar. Estamos culminando este año 2015. Yo no sé si Dios ocupe en tu vida el primer lugar. Si no, es muy importante que reflexionemos. Dice el versículo 20, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El primer punto que Dios le dijo al pueblo, que no se hicieran dioses, tiene que ver con la idolatría. El tema de la idolatría es un cáncer en la vida del ser humano. El ser humano por naturaleza es idólatra. Y la idolatría tiene que ver con que pones cualquier cosa antes que Dios. Déjeme darle una definición de idolatría, que es lo que Dios le está pidiendo al pueblo.
significa, según la Real Academia Española, es el acto de adoración o un objeto sujeto que sustituye a Dios. Usted dirá, pastor, yo no tengo en mi casa ningún cuadro. Pero ¿sabes qué? Hay cosas materiales que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Esas cosas materiales no te dejan que tengas comunión con Dios. Hay una pregunta que yo quiero hacerle para ir concluyendo. Esto es algo importante, pero que no nos alcanza. Pero quiero hacerle una pregunta a usted. De sus días, o de su día promedio, ¿en qué o en quién ocupa el mayor tiempo de ese día? Porque donde ocupas la mayor parte del tiempo, ahí está tu corazón. Esta mañana, o esta tarde, mejor dicho, Dios nos habla para que tengamos nosotros mucho cuidado. Vamos para concluir el Salmos 90, la última parte, y ahí concluimos. Además de organizar, dice el Salmos 90:12, que traigamos al corazón, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Esa palabra sabiduría, chokma en el hebreo, significa acciones con actitud tomando en cuenta a Dios. Mateo 10:16, y le invito a que se ponga de pie. Que traigamos al corazón sabiduría. Si algo nos hace falta al pueblo de Dios es ser sabios. Y cerramos con un pasaje en el cual Jesucristo les habla a sus discípulos, quizás en su Biblia está con letras rojas. Le da un consejo Dios a sus discípulos y hoy Dios nos recuerda a nosotros estas palabras que tienen que ver con la sabiduría. Les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, ¿qué? ¿Usted ha visto una serpiente cuando está en un llano? Esa serpiente, antes de cruzar ese llano, observa si no hay peligro. Si ve que arriba hay un águila o un animal mayor que la puede cazar, esa serpiente no cruza el llano. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser cristianos que sepamos con anticipación cómo tomar cada decisión. No puedes tomar una decisión sin antes valorar cuáles son aquellos beneficios y aquellas cosas que te van a ayudar. Sé prudente, sé sabio. No te lances a solamente porque quieres. Y luego viene el siguiente consejo. Y sencillos como palomas. Primero prudencia y luego humildad. Esa es sabiduría. Prudencia y sabiduría. Cierre sus ojos. Dios, te damos gracias por enseñarnos. Padre, cuánto necesitamos aprender a organizar nuestras vidas. Cuánto necesitamos ser sabios. Ayuda a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva vacía. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.